Si eres imprudente, serás capturado, y si eres muy amable, serás usado. El héroe, que había derrotado al rey demonio y traído paz al mundo, un día cualquiera abre los ojos y se da cuenta de que las personas que anteriormente había salvado lo habían traicionado. Ahora lo tratan como un simple objeto que están dispuestos a desechar. La princesa había conspirado con todos aquellos que una vez lucharon a su lado para que éste bajara la guardia. El héroe muere a manos de la princesa frente a todas las personas que lo utilizaron. En sus últimos momentos, Raúl jura que pagarán por lo que le hicieron. Luego de ser ejecutado públicamente, el héroe se encuentra con la diosa que lo había invocado. Al verlo, ella lo abraza y le repite una y otra vez que es su culpa. Debió de ser muy doloroso, ¿no?, le pregunta la diosa. Raúl la empuja y le pregunta cómo se sintió al verlo morir en vano. La diosa continúa disculpándose, diciendo que todo fue su culpa y que debió de darle más fuerza, repitiéndolo una y otra vez. El héroe se acerca a la diosa y le dice: si tu arrepentimiento y tu amor por mí es real, entonces resucítame y déjame acabar con cada uno de ellos. Un año después, en el reino de Kurs, la princesa Victoria, quien había linchado públicamente al héroe, se encuentra con sus sirvientes, preparándose para su boda con el conde Emil. En un acto de superioridad y frustración, comienza a disciplinar violentamente a sus sirvientes por sugerirle llevar el vestido de boda que le había regalado su prometido. En ese momento, entra Sandra, la líder de la orden de caballeros y guardaespaldas de la princesa, para informarle del peligro que conlleva celebrar un desfile de bodas con un criminal suelto. Ella no considera que sea prudente que la hermosa princesa salga a las afueras del reino con la probabilidad de salir herida. La princesa suelta una carcajada y le comenta que eso puede ser cierto, pero de igual forma lo hará, y le advierte que si resulta herida, erradicará en su totalidad a la orden de caballeros por haber incumplido su responsabilidad. Sandra le pide a la princesa que tenga en cuenta que muchos guardias reales fueron derrotados en la línea del frente y que, además de esto, los líderes del país han ido falleciendo uno por uno tras contraer una enfermedad desconocida. La princesa interrumpe a Sandra y le pide que no le cuente cosas sin importancia, que no tienen nada que ver con ella. Sandra le insiste en que deberían posponer el desfile hasta que hayan capturado al criminal que ha acabado con tantos de sus soldados. La princesa le advierte que no siga insistiendo y le comenta que no hay nada de qué temer, ya que el rey demonio y el héroe han sido derrotados. Además, no importa qué tan arriesgado pueda ser, tienen suficientes escudos en el desfile para que puedan protegerla. Sandra se desconcierta y le pregunta a qué se refiere con escudos. La princesa le responde con una sonrisa que todos los caballeros y ciudadanos del reino son sus escudos, ya que después de todo, ella es el tesoro más preciado del país. Ahora nos dirigimos al desfile, donde la princesa y el conde Emil pasean en carruaje por las calles del reino. La princesa Victoria estaba encantada con la atención de todos los ciudadanos del reino, quienes no dejaban de darle cumplidos. Como la princesa es la más hermosa del reino y es el tesoro más preciado del país. Mientras tanto, su prometido, el conde Emil, no paraba de hablar de su madre. La princesa ya estaba harta de escucharlo, pero era un precio que tenía que pagar para poder cumplir con su ambición, que era tomar el trono. Por eso se comprometió con el conde Emil, un hijo de Mami, cuya única cualidad destacable era su apariencia. La princesa solo estaba buscando a alguien atractivo para tener un hermoso hijo y así consolidar su poder. Su primer candidato para esposo fue el héroe Raúl, quien se negó rotundamente a pesar de ser el favorito de la princesa. Ante esto, Victoria no tuvo más remedio que acabar con Raúl con sus propias manos. La princesa Victoria y el conde Emil estaban por finalizar la ceremonia de bodas cuando, al escuchar una voz familiar, todo se descontrola. Uno de los sacerdotes comienza a ejecutar sin piedad a los demás sacerdotes y la sangre salpica por todos lados. La princesa se desconcierta, sintiendo un mal presentimiento. La persona vestida de sacerdote se quita la capucha, revelando un cabello negro brillante y ojos rojos que parecían estar en llamas. La princesa no podía creer que la persona a quien había acabado con sus propias manos ahora se encontraba frente a ella, más vivo que nunca. ¿Cómo ha estado, princesa? Ha pasado un tiempo, dijo el héroe. La princesa se pone nerviosa y con una voz temblorosa comenta que es imposible que todavía esté vivo. El protagonista le responde que, aunque no lo crea, ha resucitado de las profundidades del infierno, solo para vengarse de todas las personas que lo traicionaron. Unos días antes, la diosa del amor le pide que vivan juntos en el plano celestial. Sin embargo, el héroe se niega y le pide que lo resucite para que pueda purgar el mundo. Totalmente enamorada del héroe, la diosa acepta revivirlo, pero antes de hacerlo, le da un beso que desbloquea el verdadero poder del héroe, el cual estuvo sellado todo este tiempo. Con esto hecho, la diosa se despide de su amado y lo envía de regreso al mundo que una vez lo traicionó.
Volvemos al presente, donde Sandra se dirige hacia el frente para proteger a la princesa del peligro, mientras recrimina a la persona frente a ella por ser un demonio que ha copiado la apariencia del héroe. El protagonista suelta una carcajada y aparece repentinamente frente a ellas. En ese momento, Sandra les pide a todos los guardias presentes que protejan a la princesa, pero el protagonista se ríe de su pobre intento de detenerlo y ejecuta instantáneamente a todos los guardias, excepto a Sandra, quien le será de utilidad más adelante. El protagonista se ríe en la cara de la princesa y usa sus poderes para inmovilizar a todas las personas presentes. En ese momento, anuncia que el espectáculo especial protagonizado por la princesa apenas había comenzado. Luego de decir esto, el protagonista desgarró el vestido de la princesa. Ella se sobresalta y enojada le pregunta qué planea hacer con ella. El héroe, con una sonrisa, le pregunta si quiere tener hijos. Al escuchar esto, la princesa se puso nerviosa y le pide que se detenga. La capitana de la Guardia Real le pide que no use ese tipo de trucos y que luche contra ella con honor. Al escuchar esto, el héroe se dio la vuelta y repitió la palabra honor con sarcasmo. En ese momento, le preguntó a Sandra si acaso había olvidado los métodos que utilizó para capturarlo. Sandra negó firmemente haber cometido actos tan atroces sin alguna justificación y trata de excusarse diciendo que solo hizo lo que se le ordenó. Con eso dicho, comenta que solo estaba cumpliendo fielmente con su deber como guardia de la princesa. Tras decir esto, pregunta qué había de malo con eso. Por otro lado, la princesa estaba furiosa con Sandra, que había admitido con facilidad todos sus crímenes, pero antes de que pudiera decir algo, recibe un golpe directo en la cara por parte de Sandra, que estaba siendo controlada por el héroe. Él se ríe a carcajadas mientras Sandra continuaba golpeando a la princesa hasta dejarle el rostro lleno de moretones. El protagonista se acercó a la princesa y le dijo que pagaría por el pecado de haber terminado con la vida de su querida hermana. Tras decir esto, desgarró con magia el estómago de la princesa. Justo antes de la derrota del Rey Demonio, Raúl recibe la noticia del embarazo de su hermana. Antes de partir al campo de batalla, el protagonista le comenta a su hermana que probablemente cuando vuelva, el niño ya esté en sus brazos. Tras decir esto, se despide de su hermana y se dirige a la batalla, sin saber que ese sería el último día que la vería con vida. Volvemos al presente, donde la princesa cae al suelo debido al dolor en su estómago, y en su desesperación les ordena a sus guardias que acaben con el héroe. Los caballeros avanzan con firmeza y lo atraviesan con sus espadas. Al ver esto, la princesa festeja su victoria. Sin embargo, gracias a su gran resistencia y regeneración, el héroe ni se inmuta. En ese momento, le pregunta a la princesa si se ha olvidado de que él es un héroe y de que no será derrotado por simples pinchos. El protagonista remueve las espadas de su cuerpo y le advierte a la princesa que volverá para jugar un poco con ella cuando su rostro se recupere. Tras decir esto, la felicita por su boda y se despide. Más tarde, el héroe fue a visitar la iglesia a la que solía asistir su hermana, y estando allí, prendió fuego todo el lugar. Entre las llamas, logra ver lo que parecía ser el espíritu de su hermana. En ese momento, le dice que había asesinado al sacerdote que la había vendido a la princesa, y le comenta que todo esto es apenas el comienzo. Mientras tanto, en el castillo del reino, la princesa castigaba a Sandra por no haber cumplido con su única responsabilidad, protegerla como su fiel escudo. Sandra intentaba disculparse por sus actos, pero la princesa no mostraba piedad alguna y continuaba azotándolo una y otra vez, descargando toda su frustración y enojo en el cuerpo de Sandra. Cuando finalmente se detuvo, se dio la vuelta y les ordenó a sus caballeros que capturaran al héroe. Poco tiempo después, uno de los caballeros fue enviado por la princesa para entregar un mensaje secreto al único en el reino que podría cruzar espadas con el héroe. Sin embargo, en el camino surgió un problema que le impidió continuar. Fue interceptado por un grupo de goblins. Justo cuando se disponía a acabar con ellos, apareció un rey goblin. Su muerte parecía inevitable, pero justo antes de ser aplastado, fue salvado por el mejor espadachín del reino, el general Brown, la persona que estaba buscando a la princesa. Mientras el general Brown se encontraba en el bosque, el héroe apareció en su mansión para continuar con su venganza. Su objetivo en ese lugar estaba claro: capturar a la familia del general. Al llegar, atrapó sin esfuerzo a los hijos del general. Después de haberlos atado, les pide a los sirvientes de la mansión que desenterraran los cuerpos de las víctimas de la familia Brown para corroborar que efectivamente todos en esa familia eran caníbales que disfrutaban comiendo la carne de sus víctimas. Mientras el héroe estaba distraído, la esposa del general aprovecha el momento y le dispara una flecha envenenada a la cabeza. Sin embargo,
El protagonista ya se había percatado de su presencia y mientras sonríe le devuelve la flecha con magia. Ella no tenía ninguna posibilidad de esquivarlo, por lo que la flecha inevitablemente le atraviesa el estómago. El veneno en esa flecha era letal, por lo que su muerte era inevitable. Mientras tanto, en el bosque, el espíritu de una de las víctimas del general Brown apareció para decirle que el héroe que estaba buscando lo estaba esperando en su mansión. Cuando el general llega a su mansión, observa que el héroe había colgado a su esposa de un árbol. Al no ver por ningún lado a sus hijos, le pregunta qué les hizo. El héroe se burla de él y le pide que no se preocupe, ya que sus hijos aún seguían con vida. Tras decir esto, el héroe le pregunta si la escena frente a él no le trae recuerdos. Al escuchar esto, el general Brown comenzó a reírse a carcajadas. Así que te estás vengando por lo que les hice a las personas de tu pueblo. Tras decir esto, le comentó con una sonrisa de oreja a oreja que disfrutó cada momento. Lo que les hice a todas las personas de tu pueblo, incluyendo a tu madre, fue fantástico. No siempre se tiene la oportunidad de quemar una aldea bajo una orden directa del rey. Mientras se babeaba, el general añadió esto: el sabor de la carne de tu madre era de primera clase. El héroe, con un rostro de indiferencia, le comentó que no le podría importar menos una historia tan aburrida como esa. Al escuchar esto, el general se prepara para atacarlo, mientras le decía que después de derrotarlo, él y sus hijos harían un festín con su carne. Tras decir esto, lanzó varios ataques contundentes, pero el héroe los esquivó fácilmente. En uno de esos ataques, el héroe dio un salto y colocó sus pies en la espada del general, burlándose de lo patéticos que eran sus ataques. Al decir esto, el héroe le dio una estocada con su espada que casi lo puso de rodillas. El general intentó darle la vuelta al combate, prendiéndole fuego a su espada mágica, pero todo fue en vano. El héroe estaba intacto. El general se dio cuenta de que su derrota era inevitable. Después de eso, le dio un golpe contundente que lo dejó fuera de combate. El protagonista continuó humillando al general, comentándole que había perdido contra un simple mocoso. Tras decir esto, le cortó ambas manos y le dijo que ya era la hora de comer. Cuando el general abre los ojos, observa que se encuentra en el comedor. Estaba desconcertado y no entendía muy bien la situación. Al mirar hacia un lado, logra ver a sus hijos. Ambos se encontraban sentados a su lado. Inmediatamente les preguntó, muy preocupado, si se encontraban bien, pero ninguno de ellos les responde. Parecían estar en trance. El general le pregunta al protagonista qué les había hecho a sus hijos. Él se ríe y le responde que solo había utilizado uno de los productos de su esposa, los que solían usar con sus víctimas. Tras decir esto, el protagonista obliga al general a comerse la carne recién preparada de uno de sus hijos. Hundido en la desesperación, el general le suplicó al héroe que perdonara la vida del único hijo que le quedaba. Al escuchar esto, el protagonista sonríe y se acerca poco a poco al general. En ese momento, le comenta que su madre también rogó por la vida de su hijo y le pide que recuerde qué fue lo que pasó después de eso. Al final, el protagonista exterminó a toda la familia Brown y mientras se aleja de la mansión, se pregunta si debería ir a jugar con su próxima víctima.